Viviendo como Jesús vivió. Capítulo 4. Viviendo en amor. Hemos visto que Dios es ambos luz y amor. La gloria de Dios fue vista en el Señor Jesús. Lleno de luz y también como lleno de amor. Luz y amor son inseparables. La verdadera santidad está llena de amor y el verdadero amor es perfectamente puro. Se distinguen aquí solo para propósitos de nuestra propia comprensión. Si uno afirma tener santidad pero no manifiesta el amor divino, entonces lo que tiene no es una santidad genuina, sino la justicia farisaica. Aquellos, por otra parte, que afirman tener un gran amor por todos, pero que no viven en pureza y en rectitud, también son engañados porque confunden su deseo sentimental por el amor divino. Los fariseos tenían una justicia que era almidonada y seca. Eran como esqueletos huesudos, duros y repulsivos. Tenían algo de verdad, pero deformados y desproporcionados. Jesús tenía toda la verdad. Él representaba cada jota y tilde de la ley de Dios más que los fariseos. Pero no era solo huesos. Los huesos estaban cubiertos de carne. Como Dios quería que fueran los seres humanos, la luz estaba envuelta por el amor. Él habló la verdad, pero él habló en amor. Efesios 4:15. Sus palabras tenían autoridad, pero también fueron con gracia. Lucas 4:22, 36. Esta es la naturaleza que el Espíritu Santo desea comunicarnos y manifestar a través de nosotros. Dios es amor. No es que Él solo actúa amorosamente. Él es en su misma esencia amor. La gloria de Dios como fue vista en Jesús, lo manifiesta claramente. Jesús no solo realizó actos de amor. Él vino para hacer el bien. Hechos 10:38. Pero eso fue porque el amor de Dios inundó todo su ser. El amor tiene su origen, como la santidad y la humildad, en nuestro hombre interior. Es desde el ser más íntimo del hombre lleno del Espíritu que los ríos de vida fluyen. Juan 7:38, 39. Nuestros pensamientos y actitudes, incluso si nunca se expresan, dan un olor a nuestras palabras y acciones y a nuestra personalidad. Y otros pueden detectar fácilmente este olor. Las palabras y los actos de amor no cuentan para nada. Si nuestros pensamientos y actitudes hacia los demás siguen siendo egoístas y críticos. Dios desea la verdad en el ser más interno. Salmos 51, 6. Jesús colocó un alto valor en todos los seres humanos y, por lo tanto, respetó a todos los hombres. Es fácil respetar al piadoso, al culto y al inteligente. Incluso podemos pensar que hemos alcanzado grandes alturas cuando amamos a todos nuestros compañeros creyentes en Cristo. Pero la gloria de Dios se vio en el amor de Jesús por todos los hombres. Jesús nunca menospreció a nadie por su pobreza, ignorancia, fealdad o falta de cultura. Él específicamente declaró que todo el mundo y todo lo que contenía no era tan valioso como un alma humana. Marcos 8:36. Así fue como él valoró a los hombres. Y así se deleitó en todos los hombres. Él vio a hombres engañados y atados por Satanás, y anheló liberarlos. Tan grande era este anhelo nacido del amor, que estaba dispuesto a pagar el precio final para liberar a los hombres del dominio del pecado sobre sus vidas. Y debido a que estaba dispuesto a morir por los hombres para salvarlos de sus pecados, se ganó el derecho de predicar contra el pecado con fuerza. Nosotros no tenemos derecho a predicar contra el pecado si no hemos juzgado ese pecado en nuestra propia carne y vencido, o si no estamos dispuestos a morir, si es necesario, para salvar a otros del pecado contra el cual predicamos. Esto es lo que significa hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Es el calor del amor en las palabras que hablamos que produce fruto para la gloria de Dios en los demás. Aunque hay mucha luz en los polos norte y sur, nada crece ahí, debido a la falta de calor. Jesús vio claramente el valor relativo de las personas y las cosas materiales. Él sabía que la gente había sido hecho para ser amada, y cosas para ser usadas. Debido a la influencia pervertida del pecado, ese orden se ha revertido en el mundo. Y las cosas son amadas y las personas se utilizan para los fines propios. Jesús vio que las personas eran mucho más importantes que las cosas. Amaba tanto a los seres humanos que se identificó completamente con ellos y los hizo sentir queridos. Él compartió sus cargas y tuvo palabras de amabilidad para los oprimidos, y palabras de aliento para los vencidos. En las batallas de la vida, nunca consideraría a ningún ser humano sin valor. Pueden ser crudos o groseros,
Pero todavía eran personas que necesitaban ser redimidas. Las cosas, por otro lado, no le importaban en absoluto a él. Las cosas materiales no tienen ningún valor a menos que se utilicen para el beneficio de los demás. Uno puede imaginar que si el hijo de un vecino entraba en la carpintería de Jesús y rompía algo caro, no habría perturbado a Jesús de ninguna manera. Porque el niño era mucho más valioso e importante que la cosa rota. Amaba a la gente, no a las cosas. Las cosas estaban para ser usadas para ayudar a las personas. El Espíritu Santo renueva nuestra mente, para que podamos ver las cosas como si fueran desde el punto de vista de Dios. Colosenses 1, 9. Amar a una persona es verlo como Dios lo ve, con compasión. Dios se regocija por su pueblo con cánticos. Sofonías 3:17. Y como Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, compartió la alegría de su Padre sobre sus hijos. También lo será con todas las mentes renovadas para mirar a las personas desde el punto de vista de Dios. Los pensamientos que Jesús pensó de las otras personas fueron siempre y consistentemente pensamientos de amor. Nunca pensamientos de crítica por su torpeza o su crudeza. Por lo tanto, las personas pudieron detectar la dulce fragancia de su espíritu. Y la gente común lo escuchó con alegría. Marcos 12:37. Este es el amor con el que Dios inunda nuestro corazón cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Jesús se conmovió constantemente con compasión hacia los enfermos, los necesitados, los hambrientos y los que no tienen pastor. Hizo su miseria suya. Y así pudo consolarlos. Podemos consolar la miseria de los demás solo en la medida en que nos hemos identificado con ella. Jesús era sensible a las necesidades tácitas de los demás, porque usó su imaginación para colocarse en sus situaciones y así pudo entender sus problemas. Se sintió muy entristecido una vez, cuando vio a hombres tan endurecidos en sus corazones de no tener compasión por la necesidad de un hombre. Marcos 3:5. En sus relaciones con los seres humanos, Jesús murió constantemente para sí mismo. Él nunca se ofendió por nada que alguien le haya dicho o hecho. Tampoco se sintió ofendido por el hecho de que otros no hicieran algo por él. Porque él nunca esperaba nada de los demás. Él no vino para ser servido, sino para servir. Debido a que él llevaba la cruz todos los días. Jesús nunca estuvo irritado con nadie. Por grosero o estúpido que fuera, la lentitud de los demás nunca le molestó. Ni el descuido, el desorden y el no ser cuidadosos en otros. Alguna vez lo hicieron impaciente. El hombre perfecto puede soportar fácilmente a las personas imperfectas. Solo las personas imperfectas encuentran que la imperfección de los demás es intolerable. La paciencia es una de las mejores manifestaciones de nuestro amor por los demás. Considera la gloria del amor de Jesús, en su discurso. Jesús nunca menospreció a los demás, o hizo comentarios o bromas sobre ellos que los lastimaran. Él nunca hizo declaraciones sutiles que hirieran. Él nunca discutió las deficiencias de sus discípulos a sus espaldas. Es realmente asombroso que en 3 años, él nunca expuso a Judas ante los otros 11 discípulos. Porque incluso en la última cena, los 11 no podían adivinar quién iba a traicionar a su maestro. Jesús usó su lengua para animar y amonestar a los demás, haciendo de su lengua un instrumento de vida en la mano de Dios. Él usó su lengua para hablar palabras tranquilizadoras para los cansados. Isaías 50:4. Y también como una espada para cortar a los soberbios y altivos. Isaías 49:2. Cuán grandemente alentó el centurión romano y a la mujer sirofenicia, que debieron haber sentido cuando escucharon que Jesús los elogiaba públicamente por su fe. Mateo 8:10, 15-28. La mujer pecadora que fue alabada por su amor. Lucas 7:47. Y María de Betania, alabada por su ofrenda de sacrificio. Marcos 14:6. Nunca hubiera olvidado las palabras de Jesús. Qué tan fuerte debe haber sido para Pedro la seguridad de Jesús, de que él oraría por él. Lucas 22:32. Solo unas pocas palabras, pero qué fuerza y aliento transmitieron. Muchos otros deben haber escuchado las palabras de los labios de Jesús que levantaron sus espíritus cansados. Porque dice en Isaías 50:4, que Jesús escuchaba diariamente la voz de su Padre, para que tuviera una palabra adecuada para las almas cansadas.
que se cruzaban en su camino cada día. La justicia de Jesús no fue una que le diera una apariencia sombría. No. Él fue ungido con el aceite de la alegría. Hebreos 1, 9. Él tuvo ese gozo desbordante en la víspera de su crucifixión. Para poder decir a sus apóstoles, que mi gozo pueda estar en ustedes, Juan 15, 11. Fue a todas partes esparciendo ese gozo a las almas apocadas y tristes. Él era gentil con todos los hombres. Nunca, jamás rompía una caña maltratada. Ni apagaba una mecha que ardía débilmente. Mateo 12, 20. Vio los puntos buenos en personas débiles y pecadoras y esperaba lo mejor en todos. Era el tipo de persona con la que uno deseaba estar. Porque era comprensivo, amable y gentil. Solo los orgullosos y aquellos con pecado secreto lo evitaban. El amor de Jesús no fue sentimental, buscó el bien más elevado de los demás. Y entonces él no vaciló en dar una palabra de amonestación. Donde vio que había necesidad de tal palabra, él reprendió a Pedro por tratar de apartarlo de la cruz. Y también con palabras tan fuertes como vete de mí, Satanás. Mateo 16, 23. Él reprendió a Santiago y Juan por buscar lugares de honor y por querer vengarse de los samaritanos. Mateo 20, 22, 23, Lucas 9, 55. Y reprendió a sus discípulos 7 veces por su incredulidad. Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad, aunque lastimara a otros, porque su corazón estaba lleno de amor por ellos. No le preocupaba si su reputación de bondad se perdería al hablar palabras fuertes. Amaba a los demás más que a él mismo, por lo que estaba dispuesto a sacrificar su reputación para ayudarlos. Por lo tanto, él habló la verdad con firmeza, para que los hombres no sean arruinados eternamente. El bienestar eterno de los hombres le importó mucho más que sus opiniones de él. Pedro describió el ministerio de Jesús como haciendo bienes. Hechos 10:38. Verdaderamente, esto resumía su vida. Él no era solo un buen predicador, ni estaba solo interesado en ganar almas. Amaba al hombre en su totalidad, y hacía el bien donde quiera que fuera, tanto a los cuerpos como a las almas de los hombres. Sus enemigos, burlándose de él, lo llamaron un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas 7:34. Y eso era exactamente lo que era. Un amigo de las personas más despreciadas de la sociedad. No es natural para el hombre que ande haciendo el bien y haciendo amistad con los marginados de la sociedad. Incluso cuando esto se hace, a menudo se hace con motivos egocéntricos. Pero el amor de Jesús por los marginados y los sin amigos fue desinteresado y puro. No podemos manifestar la naturaleza de Cristo por el refinamiento cultural, sino solo por morir a lo que es natural y recibir lo divino del Espíritu Santo. El amor de Jesús le permitió servir a sus discípulos con gozo y hacerles los trabajos sucios, como lavarles los pies. Esto no se hizo para impresionarlos con su humildad, sino que fue el flujo natural de su amor por ellos. La bondad humana y el amor invariablemente tienen algún motivo secundario, como la búsqueda de honor u otra razón egoísta. Es corrupto en su origen. Solo el amor divino es incorruptible. Jesús no hizo el bien con ninguna idea de ganancia personal. Su bondad fue una manifestación de la naturaleza de su Padre que da su luz del sol tanto al malo como al bueno, y envía lluvia sobre los justos e injustos también. Mateo 5:45. La naturaleza de Dios es hacer el bien y dar, dar y dar. Eso es tan natural para él como el sol que brille. Esta fue la gloria manifestada en la vida de Jesús. Constantemente hizo el bien, sirvió a otros, ayudó a otros, sí. Dio lo que pudo a los demás. Las palabras en Juan 13:29 indican lo que los discípulos habían visto del uso del dinero de Jesús en todo su ministerio público. Habían visto que Jesús usaba el dinero solo para dos propósitos: comprar lo que se necesitaba y dar a los pobres. Jesús les había enseñado a sus discípulos que es más bendecido dar que recibir. Hechos 20:35. Y demostró por su vida que la vida más feliz y bendecida que un hombre puede vivir en esta tierra es una vivió totalmente para Dios y para los demás, donde Él se entrega a sí mismo y sus posesiones para bendecir a los demás. Jesús lloró y oró por aquellos a quienes predicó. Él lloró sobre Jerusalén, cuando ellos no recibirían la palabra de Dios. Él había llorado por los hipócritas en el templo, antes de entrar y utilizar el látigo para expulsarlos. Lucas 19:41,
Lucas 19:45. Solo el que llora está calificado para usar el látigo. Ningún hombre en la tierra tuvo un trabajo más importante que cumplir que Jesús. Ningún hombre nunca empleó mano de obra más útil. En 3 años de ministerio público. En verdad, él debió haber estado ocupado día y noche. Sin embargo, maravilla de las maravillas. Nunca nombró un secretario para regular el acceso de las personas a él. Cuando sus discípulos intentaron actuar como secretarios para él, los reprendió. Marcos 10, 13-15. Él se hizo libremente accesible a todas las personas en todo momento. A pesar de que tuvo un ministerio de milagros muy superior al de cualquier hombre. Ese hecho por sí solo habría hecho que muchas personas hicieran demandas en su tiempo. Sus parientes pensaron que estaba fuera de sí por permitir una situación en la que incluso ignoraría la comida para tener tiempo de ministrar a las personas necesitadas. Marcos 3:20, 21. La gente sabía que Jesús era accesible. Por eso, Nicodemo se sintió libre de visitar a Jesús tarde en la noche. Después de que Jesús había terminado un día ajetreado de predicación, Nicodemo sabía muy bien que sería muy bienvenido. Jesús dio esa impresión a la gente, que ellos podían venir a él en busca de ayuda, de día o de noche. Los enfermos fueron traídos a él un día después del atardecer. Un gran número de ellos. Y Jesús puso sus manos en cada uno de ellos. Lucas 4:40. Eso debió llevarlo muchas horas. Pero no trató de acortar el proceso. Al hacer una oración en masa por ellos, estaba interesado en cada uno de ellos y quería prestarles atención individual. El hecho de que iba a perder su cena y muchas horas de su sueño no le importaban. Jesús no consideró su tiempo como propio. Se entregó a la gente por completo. Las personas necesitadas podrían alimentarse de él, de su tiempo, de sus posesiones, de todo. Isaías 58 2.10. Él estaba dispuesto a ser molestado. Y nunca se molestó cuando sufría inconvenientes. O cuando las personas se introdujeron en su privacidad. Los poderosos dones sobrenaturales del Espíritu que se manifestaron a través de él bendijeron a la gente. Porque el poder de Dios en él estaba aislado con el amor y la compasión de Dios. Los milagros sin amor y compasión pueden traer la muerte espiritual. Como un alambre eléctrico no aislado. El amor y la preocupación de Jesús también se extendieron a sus parientes según la carne. No tenía esa idea retorcida de la obra del Señor que tenían los fariseos, que alentaba a las personas que habían entrado en el misterio de tiempo completo a hacer caso omiso de sus padres necesitados, porque tenían que amar a Dios más que a sus padres. Marcos 7, 10-13. En la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, fue lo suficientemente atento como para tomar medidas para el futuro de su madre. Juan 19, 25-27. Jesús vivió tan completamente para Dios y para otros que, incluso al morir, encontró tiempo para guiar a un ladrón a la salvación. Colgado ahí en la cruz, no se dio cuenta de sus propios sufrimientos y de la burla y el odio de los demás. Y estuvo más preocupado de que los pecados les fueran perdonados que de aquellos que lo crucificaron. Lucas 23:34. Jesús siempre venció el mal con el bien. Las inundaciones del odio de los otros no pudieron apagar el fuego ardiente de su amor. Cantares 8, 7. Este es el amor que nos da por medio de su Espíritu, por el cual podemos amarnos los unos a los otros aun como Él nos amó. Juan 13:34-35. Romanos 5, 5. Así nosotros también manifestaremos la naturaleza divina.